Ok, ¿estamos listos? Sí, espera. Sí, estamos listos. ¿Qué es lo que... Dice, espérate, ven acá, tú no es el podcast tuyo. Bueno, Alexi, gracias por reunirte con nosotros hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que te causó a ti fundar Feria Financial? Corta. Mi hambre. mujer. No, dice, mi mujer. dice hambre, mi Hambre, mujer. mi mujer. Hambre, pero dice hambre de mano. No, hambre, estaba pasando hambre. Así Estaba mismo. trabajo. Estuviste en la Marina, me dice que problemas con la autoridad. ¿Cómo tú terminas enrolado en la Marina teniendo problemas con la autoridad? 100% de las personas que terminan como militares tuvieron problemas Bueno, con la autoridad antes de un ser momento. militar. ¿Tú estudiaste? No, no creo que haya estudiado tus preguntas, pero sí he Ok, estudiado mucho. respuesta corta y lo primero que te venga a la mente. Ok. Me acuerdo justamente de una anécdota de un muchacho muy exitoso aquí que dice que le llegó un bill de uno de los bufetes grandes de negocio de como $98,000. Y que él llamó y se quejó y dijo... Iba a decir una mala palabra, pero me acuerdo que estábamos Sí, grabando. sí, no. Wow. Lo que más me gusta es ver cómo los clientes míos crecen, cómo vienen con sus proyectos. Es parte del lado mío creativo, ver lo que está formando otra persona y cómo yo puedo ayudarlo a seguir evolucionando, seguir creciendo. Bienvenidos a Sabroso con Feria. Esta semana estamos de vuelta en el segundo capítulo en el nuevo set. Cada semana van a haber cosas diferentes allá atrás porque Eduardo va a ir comprando cosas y poco a poco van a tener más cosas. Esta semana tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Hernández Ocampo, abogado aquí en la ciudad de Louisville, pero coterráneo nuestro de Cuba. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Gracias por Gracias venir. por invitarme a mí. Yo sé que yo iba a decir que no das muchas entrevistas, no, entrevistas no, pero tampoco te gusta estar en el ojo público tanto, así que te doy las gracias por venir y darnos la oportunidad de saber un poco más de ti. Te tengo 1,000,000 de preguntas aquí. Bueno, empieza. Y yo sé que a ti te gusta hablar, así que vamos poco a poco. Primero que todo, tu oficina de abogado es Emergence Law. Ujú. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué año la abriste? Cuéntanos de eso. Ok, nosotros abrimos Emergence Law desde el 2019, después de graduarme de la Escuela de Leyes. Es un bufete corporativo. Nos dedicamos mayormente en atender a las corporaciones desde los negocios pequeños de familia que están buscando crecer y expandir, a las empresas que están ya un poco más formales y que les hace falta ayuda con las regulaciones normativas y con los cumplimientos de la industria en la que ellos están. Ya, traduciendo eso, si vas a abrir un negocio y no sabes cuáles son las leyes que aplican para ese negocio que vas a abrir, usted es el hombre que les dice esto que estás haciendo es ilegal, esto hay que hacerlo, hay que arreglarlo. Y Bueno, no tanto ilegal. Te sorprendería qué tan... primero, casi todas las actividades que hacen los negocios intersectan con el realmo de las leyes. Yo le digo a las personas que el abogado corporativo, el rol de nosotros en realidad es interpretar. ¿Okay? Desde el momento que uno va a aplicar por un negocio, que se va a formar el negocio, tiene que hacerlo de una forma bajo el estado de Kentucky. Debe tener, si son más de un dueño, debe tener un documento que diga cuáles son las reglas normativas de la corporación y cómo se regulan las actividades entre los dueños, las ganancias, las pérdidas. Usualmente eso está en los bylaws de una corporación, en los shareholders agreements. tú los ayudas a hacer todo eso. Sí, claro, nosotros redactamos todos esos acuerdos y contratos y también los revisamos cuando vienen ya personas que lo tienen formado, que a veces han sido formados o ellos mismos, porque han tenido su ímpetu de entrar en el website y es
O ChatGPT. O ChatGPT, sí. Mira, ahora tengo que empezar a pensar si se lo hizo alguien o si se lo hicieron con ChatGPT. Es Tiene mucha posible que razón, haya sí. sido ChatGPT hoy en Sí, día. la inteligencia artificial está avanzando más y más todos los días. Carlos, entonces, ¿qué tipo de clientes son los que mayormente tú asesoras? Bueno, generalmente los clientes que llegan a mí son bien variados, ¿ok? Puede llegar desde un emprendedor que tuvo una idea que todavía no ha realizado esa idea en un negocio actual. Cuando yo te digo un negocio actual, es un negocio que está generando un valor en la comunidad, que está atendiendo clientes o que está vendiendo un producto, ya tiene el producto creado, ¿cierto? Cuando esos no son generalmente clientes que yo tomo como abogado, yo le dedico el tiempo, converso con ellos, les digo unos cuantos parámetros para que ellos puedan llegar a realizar y actualizar su negocio. Y una vez que estén caminando, hay muchos que han regresado en el pasado para poder ayudarlos y asesorarlos en ese punto. Porque hay veces que hay personas que tienen una idea y creen que es la idea que va a traerle $1.000.000. Pero lo que no han pensado es cuál es la estructura del negocio, cómo voy a capitalizar el negocio, cómo voy a buscar clientes. Porque yo le explico a las personas, siempre hay 2 o 3 personas que van a creer en el mensaje tuyo, que van a creer en el producto, pero 2 o 3 no hacen un negocio, ¿entiendes? Hacen Claro. una actividad financiera. Vendiste una pluma, alguien te dio 5 pesos y ya, pero si lo puedes replicar y vender entonces 1 millón de plumas, ya estamos hablando ya de un negocio que tú puedes ya asesorar, puedes buscarte un abogado, un contador. Generalmente la clase de cliente que yo acepto en el bufete son clientes que tienen ya unas empresas establecidas. Tienen su base, tienen su audiencia ya captiva apropiada, están con unos ingresos saludables en la compañía, están teniendo ganancias por lo generalmente y están buscando cómo expandir o cómo mitigar los riesgos internos. Porque eso es parte de lo que en realidad un abogado corporativo debe hacer para una empresa, ¿entiendes? Las 3 cosas claves son mitigar riesgo, que es revisar toda la formación de la empresa, dónde están los huecos, dónde hay riesgo, ya sea con los empleados, si tiene suficiente aseguramiento comercial, si pueden demandar a esa empresa, por dónde están las debilidades, cuáles son las fuerzas de la empresa para establecer esa. Lo segundo es usualmente la estructura. Tiene sucesión, o sea, que si es una empresa que es familiar y la persona que fue el fundador es una persona mayor, tiene hijos, sobrinos, nietos, incluso a veces que pueden ser los sucesores del negociante. Eso es una cosa muy importante que casi nunca nadie cuando está empezando piensa a Eso, dónde va esto. eso te iba a decir, nosotros aquí cuando los inmigrantes principalmente, uno empieza el negocio con lo que aparezca, va haciendo las cosas con lo que aparezca y como aparezca y de por el camino es que nos vamos enterando que o estamos violando una ley o estamos haciendo esto mal y vamos creciendo, pero llega el punto en que obviamente al principio la mayoría de la gente no tiene suficiente dinero para poder pagar un abogado, pero llega el punto en que tienes un tamaño tan grande en que es mejor contratar a alguien como tú que te pueda proteger de lo que te pudiera pasar en el futuro. Así mismo, cuando una persona está empezando también, Alexi, tiene menos que perder, ¿entiende? Entonces, Correcto, tiene más que ganar que perder. correcto. Y el universo, las leyes, lo que sea, usualmente perdona los errores Y pequeños nos protegen. y los protege, Sí. exactamente. Los Es como protegen los y niños los chiquitos, ampara. cuando se caen no No, les pasa, no no le son de pasa goma. mucho. Sí, a la edad Exactamente. nosotros nos caemos y terminamos E- en un centro de hospital o algo de eso e- con una costilla rota. Exactamente así funciona con los Sí. negocios. Ya cuando tienes años establecidos, te Ujú. caes, se te rompe la costilla y a veces no es la costilla. A veces hay que trasplantarte el corazón y a veces no sobrevive. Pero Exactamente. Entonces, mi consejo sería una persona que esté empezando así, que no tenga miedo a asesorarse con un abogado en un principio. Como te dije, como mismo estoy yo, hay varios abogados corporativos aquí en la ciudad. Una llamada telefónica o te va a costar muy poco, o hay abogados que no cobran por tener media hora conversando contigo. Si van a asesorarte, te van a decir como mínimo, mira, deberías hacer las cosas así, así y de esta manera.
Y entonces eso por lo menos le da a una persona un norte hacia dónde ir. Y los errores de la infancia, para usar la misma analogía que usaste, van a ser mucho más pequeños, van a ser menores y van a poder saber por lo mínimo cómo caminar al principio. Y esos errores cuestan dinero. Que eso es lo otro que Eh, tenemos que tener en cuenta. es más barato un consejo Correcto. al principio cuando estás empezando que tener que arreglar el error en el futuro. ¿Entiendes? Muchas veces yo le digo a las personas, a lo mejor un contrato o un consejo de si deberías tener un contrato o no para una actividad de negocio te va a costar unos cuantos dólares, pero entonces una demanda porque no tenías un contrato en lugar para regular esa actividad Correcto. va a ser mucho más cara cuando tengas ese problema, ¿entiendes? Correcto. Bueno, entonces ya vamos a relajarnos un poquito y vamos a hablar de tu vida. Naciste en Cuba. Estaba más relajado hablando de lo que practico. Pero sí, yo sé que a ti te Sí. encanta hablar de leyes y Sí. contarte cómo funcionan y demás. Si todos los abogados fueran así también, uno entendiera más las leyes, pero a veces los abogados tú les preguntas algo, te dicen tienes que hacer esto. No te dicen ni Sí. por qué lo tienes que hacer, haz eso y ya. No, gracias. Pero te voy a explicar un poquitico por qué yo me diferencié y por qué yo quise hacer lo mío en vez de graduarme y buscarme un bufete grande donde ejercer y eso. Es porque cuando yo estaba en la escuela de leyes, yo estaba en el Entrepreneurship Clinic, que es la clínica de emprendedores, como estudiante originalmente. Y nosotros teníamos una licencia de ley limitada, amparado bajo la licencia del profesor, y teníamos la potestad de ver clientes mientras que fueran estudiantes de la universidad, de gratis, ¿entiendes? Un estudiante de ingeniería, un estudiante de la escuela de negocios, querían abrir un negocio, entonces ellos venían a la clínica y nosotros los asesorábamos. Pero teníamos muchas personas que habían sido emprendedores exitosos dentro de la ciudad que venían a contarnos su jornada y a contarnos cómo es que ellos habían caminado en la vida y todos se quejaban de lo mismo de los abogados. ¿Ok? Lo mismo que tú estás diciendo. Que no se toman el tiempo de explicarte No los se por toman qué. el tiempo, me dan un contrato y no sé en realidad qué es lo que estoy firmando, cómo lo estoy haciendo, cosa que es una falacia, en mi opinión, que un abogado le haga eso a un cliente. Y lo otro era el bill, que se sentaban, conversaban con ellos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y una vez que ya estaba formado el proyecto entero, llegaba un bill me acuerdo justamente de una anécdota de un muchacho muy exitoso aquí que dice que le llegó un bill de uno de los bufetes grandes de negocio de como $98,000. Y que él llamó y se quejó y Iba a dijo, decir una mala palabra, pero me acuerdo que estábamos sí, grabando. sí, no, Wow. tiene que tener el vocabulario un poquitico limpio aquí en la cámara, No, pero $98,000. $98 ¿Pero mil cuántas horas dólares estuvieron asesorándolo? para, bueno, cuando tiene, que es una de las cosas, cuando tienes un bufete grande, no es nada contra los bufetes grandes, tienen su lugar y su espacio. De hecho, hay clientes que crecen tanto que un bufete pequeño como el mío o otro bufete pequeño corporativo ya no puede atender a ese cliente, tiene demasiadas necesidades, ¿entiendes? Y hace falta un bufete así con 300 abogados que pueden prestarle el tiempo y la actividad. Pero imagínate, uno de los ejemplos que él nos usó en su invoice, había una llamada con los inversionistas en lo que el abogado principal que los estaba atendiendo cobraba $500 la hora. Okay. Y entonces dijo, espérate que voy a llamar a 3 de los partners para que ellos estén en la llamada porque ellos pueden ayudar y asesorar y así cuando viene a ver los 3 partners que estuvieron en la llamada, el que menos cobraba 800 la hora y uno de los partners más grandes cobraba 950 la hora. Entonces tienes 4 abogados que están cobrando un honorario por hora y Sí, cuando te ahí está cobrando te como llega, $3,000 ahí creo que la escuché hora. al camarógrafo riéndose por ahí atrás. ¿Ya pasaste por ahí? Sí. Sí, cuando vienes a ver tienes un invoice que no es transparente, te llegó una cosa exorbitante. Entonces, él nos contó que cuando él se quejó con el abogado principal, le enmendaron el invoice y se lo bajaron a $56,000. Entonces él dijo, ok, está bien, me ayudaste, pero lo que me da a entender es que la otra cantidad, no sé cuál es el restante, yo soy muy malo en la matemática, si no fuera contador creo, pero lo que me mandaste en el resto del invoice o era mentira o era algo, tú sabes, vacío, no tenía valor o me estabas mintiendo y te agarré en la mentira, entonces decidiste como que arreglar
lo que Claro. habías hecho, ¿entiendes? Y eso le deja al cliente, no lo deja satisfecho, le deja con tú sabes, la reputación que tienen los abogados de que son mentirosos, de Un que mal hacen sabor en la fraude, boca le de deja lo un mal que, sabor al de lo que cliente. está pasando. Entonces cuando conoce al próximo abogado, ya viene ya el cliente como que con un poco de miedo ya. Carlos, ¿tú no crees que, esto es una, yo no sé si quieres contestar, pero ¿tú no crees que quizás le estaban cobrando basado en el día al que le estaba haciendo, sabiendo? También todas esas cosas cuentan y todas esas cosas tienen valor, ¿entiendes? Y también el tiempo de las personas tiene valor, Sí, por supuesto. porque el tiempo es una de esas cosas que no lo extrañas hasta que lo pierdes y te das cuenta que perdiste mucho tiempo. El dinero tú lo puedes perder y lo puedes hacer de nuevo mañana, cuando tienes un buen día, un buen mes, como sea en la corporación. Pero una vez que perdiste el tiempo, no hay forma de recobrar ese tiempo, siempre tenemos menos. Pero a mí no me gusta trabajar de esa forma. Mis clientes generalmente saben lo que va a costar algo desde un principio, ¿entiendes? Yo se lo dejo saber. La transparencia es uno de los valores que siempre me gusta empezar la relación, porque creo que sin transparencia no puede haber una relación exitosa entre abogado y cliente. Y yo siempre le digo a las personas, yo creo que esto te va a costar esto. Puede ser que le dé un precio muy alto y que ellos no estén de acuerdo con eso, pero eso ya es diferente, Sí, ¿entiendes? claro, ya se lo dijiste Ya desde adelantado. un principio ya ellos saben si pueden o no pueden. Que Claro. hay veces que las personas no consideran o no valoran el no, ¿ok? A lo mejor es un no. Si estás en un momento en tu negocio donde estás viendo a un abogado como un costo para operar y no como una inversión, a lo mejor estás en la clase de los negocios que tienes que regresar, tienes que hacer algunas cosas, Claro. tratar de sacar mejor ganancia, tratar de bajar un poco los costos, crecer un poco para que puedas apreciar que el abogado lo que te está dando es un valor agregado, no es un costo que estás Sí, es perdiendo. una inversión que estás haciendo en tu Exactamente. negocio. Ahora sí, vámonos para la parte personal. Naciste en Cuba. Sí. A los 11 años te fuiste de Cuba. ¿Dónde naciste en Cuba? Y espera, de que me cuentes más, déjame preguntarte unas cuantas cosas y así me haces la historia completa. A ver, dale. Te fuiste haz a los todas las 11 preguntas, años, a a ver los si 11 años de Sí. Cuba, te fuiste a vivir a Jamaica Ujú. y luego viniste para los Estados Unidos. Cuéntame, salir de Cuba, ¿cuántos años viviste en Jamaica? Y cuéntame de Jamaica también. Bueno, Jamaica es muy lindo, es muy bello. Yo fui ahí de luna de miel, regresé con mi esposa cuando yo estaba en la marina y la pasamos muy bien, un lugar muy bonito. Una playa cristalina, puedes estar a 25 pies de profundidad y puedes ver el fondo del mar todavía en muchos lugares. Qué nice. Así que se la recomiendo a todo el mundo que quiere ir de vacaciones. Jamaica es un lugar muy bello. Salí de Cuba como a los 9 años. Nací en Santiago, me crié en La Habana, en Santo Suárez, que Eduardo vivió un tiempo por allá cerca de Santo Suárez y tú también me Yo estabas también, sí. diciendo anteriormente. Otro que es de Santo Suárez, un coquiñongo, si no lo sabía. Me Sí. contaste ahorita que Y vivía cerca de tu casa. bella persona, sí, Ahora pues me vivía hagas ahí esa cerca. anécdota aquí también, así. No, dejamos ¿para grabado. qué? Hay cosas que son de la familia, Ok, pero ok. nosotros estuvimos en La Habana, como te dije, vivimos en Santo Suárez y más o menos a los 9 años nos fuimos de Cuba y fuimos para Jamaica. En Jamaica estuve 2 años, 1 año y medio más o menos. Y de ahí entonces a los 11 años vinimos mi papá y yo solo para acá. Tuvimos 6 años, sí, 6 años él y yo aquí y mi hermana y mi mamá en Jamaica. Todas las familias cubanas tenemos La separación. un poquitico de historias tristes en cuanto a la separación familiar y la migración. Salir de la isla nunca es algo fácil, pero hay que salir. Claro. El mejor consejo de darle a alguien allá es, ven, A vamos a donde tratar de sea. ayudarte para que vengas para acá. Entonces, eh, de Jamaica venimos para acá, estuvimos en ¿Cuántos Miami. años estuviste en Jamaica? 2 años, 2 años. 2 años más o menos, sí. Entonces a los 11 viniste para Estados A los Unidos. 11 vine para los Estados Ok. Unidos, sí. Mi papá y yo vivíamos en Miami, vivimos en todos lados de Miami. Yo creo que una vez yo estaba contando y tuvimos casi 25 direcciones en los 4 años que vivimos en Miami. Wow. Siempre éramos una piedra rodante mudándonos de casa en casa y eso, lamentablemente. Hasta que estuvimos bien estables, mi papá pudo revalidar su título cubano en Miami poco a poco, trabajaba
2, 3 trabajos a veces, iba a la escuela de noche, hasta el sol de hoy yo no sé si mi papá durmió en esos 4 años, yo creo que, yo creo que nunca lo vi durmiendo en esos 4 años porque estaba luchando fuerte para ayudarnos nosotros a salir hacia adelante, para ayudar a mi mamá y mi hermana que estaban en otro país, ¿entiendes? Entonces pude revalidar el título, trabajaba en una oficina de inmigración, pero vino el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, si mal no recuerdo. 2011. En el 2001. Cuando eso ocurre, cerró inmigración, cerraron todos los procesos porque se estaba investigando y eso. Y como él había sido uno de los últimos en entrar en la oficina, fue uno de los primeros en salir si cerró inmigración y están cortando costos, ¿entiendes? Entonces, teníamos unos familiares que habían venido para Kentucky como parte de muchos de los cubanos que vinieron en esa época del 2000 con el famoso bombo, la lotería de las visas y eso, que vinieron muchos cubanos para acá. Y el tío mío llamó a mi papá y le dijo, mira, si están pasando un poco de trabajo, aquí en esa época un apartamento lo podía conseguir por $300 al mes. Año 2001. 2002. 2002. Fue cuando, verano del 2002 creo que fue que nosotros llegamos aquí. Y mi papá dijo, bueno, como inmigrantes al fin, si no te está yendo bien en un lugar, buscas un mercado diferente y nosotros empaquetamos todo, como dice él, en el carro de los gitanos y vinimos... El carro de los gitanos lo decía. El carro de los gitanos, sí. En la carroza de los gitanos y vinimos para aquí arriba como gitanos al fin a ver qué tenía Kentucky que ofrecernos. ¿Qué tú pensaste de Kentucky cuando llegaste aquí la primera vez? Honestamente, viniendo de Miami, Kentucky fue como que un choque cultural al principio. Todo el mundo era americano. Yo hablaba inglés fluido porque había vivido en Jamaica, donde hablan inglés y eso. Pero llevaba 4 años yendo a la escuela también en Miami. Pero cuando llegué aquí, todo era en inglés. Era diferente porque en Miami tú hablas Spanglish. Un poquito de cada cosa. Tú le dices, hey, let me go get a cafecito right quick in the corner, de ventanita. Yeah. Tú sabes, la gente habla así en Miami, te cambian de inglés, español, inglés y es muy fluido. Aquí todo era en inglés. Era un poco diferente las personas que estaban aquí. En Miami también tú ibas a la escuela. Bueno, una vez yo estaba enfermo, yo fui a Miami High. Y estaba enfermo y mi abuela vino a buscarme y habían 16 Carlos Hernández en el 9º grado. ¿Entiendes? Entonces el director le dijo, ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el que se siente mal para ver si lo llamo aquí a la dirección y te lo lleva? Y dijo, Hernández o Campos, por eso es que yo mantuve el apellido porque Carlos Hernández es casi como John Smith en inglés. Cualquiera es un Carlos Hernández en Miami. Y entonces, nada, aquí llegamos. Pero fue bien, empezamos como hace todo el mundo, en un lugar nuevo, ciudad nueva, conocer gente, levantar cabeza, aprender cómo es el mercado cómo uno se debe mover y de ahí fuimos subiendo. ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Kentucky? No, ahora no Pregúntame el año que viene. Que no te gusta todavía. Pregúntame el año que viene. Bueno, mira, a mí Kentucky me gusta de marzo a como septiembre más o menos. Cuando no hay invierno. Sí, de septiembre. Yo creo que a todos los cubanos nos pasa lo mismo. Sí. De septiembre a marzo uno empieza a buscar silo en Tampa, en Orlando, en Miami. Todo el mundo empieza a buscar casa en la Florida. Hasta que ya llega la primavera y todo el mundo se le quita la furia de buscar casa en la Florida. Cuando sientes el calorcito de aquí, dices, no es tan malo. Sí, no, ya se derritió la nieve, ya no tengo ya que dar pala en el driveway. Los años difíciles son eso, los que cae nieve y que dar pala. Exactamente. Sí. Entonces, ya un poquito de amor sí le tienes a la ciudad, ¿no? No, sí, estoy bromeando, le tengo mucho amor porque he aprendido mucho. Esta ciudad en realidad fue lo que me hizo crecer, ¿entiendes? Donde pude abrir mi negocio, lo más importante que si no lo digo me puede matar después, donde conocí a mi esposa. Importante. Para ella. Me casé, que es una de las mejores decisiones que creo que he tomado en mi vida entera. Hay que anotarse punto de vez en cuando, caballero. ¿Ella habló contigo antes de salir para acá? No, sí. Okay. me la dio la cartilla, como dicen. Así que, pero no, ha sido muy linda la travesía que he tenido en esta ciudad. Te digo, fui a la secundaria en Western. No era el mejor estudiante, honestamente, en la escuela por mi récord escolar.
cuando yo estaba en la secundaria, nadie, ni yo mismo incluido, te diría que yo hubiera terminado como un abogado en algún momento de mi vida. Creo que era rebelde o... Rebelde, problema con autoridad, no me... cualquier cosa, como dicen en Cuba, me enchuchaba a cualquiera, fajarme con cualquiera, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y me iba de la escuela, de clase. Estuviste en la Marina, me dice que problemas con la autoridad. ¿Cómo tú terminas enrolado en la Marina teniendo problemas con la autoridad? 100% de las personas que terminan como militares tuvieron problemas con la Bueno, autoridad antes en de algún ser momento, ¿no? militar. So, aprendiste Pero, a seguir órdenes en la Marina. pero, al crédito de la Marina y la milicia en general, ellos te ayudan con los problemas de autoridad, ¿sabes? Ok. Ellos te ayudan a arreglar los problemas de personalidad con lo que uno llega ¿Te a ayudan la a las Marina. buenas o a las malas? Te ayudan. Te ayudan. Depende de qué tanto trabajo tú les hagas pasar, se va del rango de las buenas o de las malas, ¿entiendes? Ok. Pero te ayudan. Cuéntame de tu historia en la Marina. ¿Qué tiempo estuviste? Y desde que entraste a la Marina, ¿ya pensabas estudiar leyes o tú No. De hecho, te voy a hacer lo que me llevó a la Marina fue, yo me gradué de la secundaria con 17 años. Y mi papá trabajaba aquí en otro bufete de inmigración, Law Offices of Dennis St. Clair, en el 2004. Sí, tu papá es abogado que lo conoce en media Sí, ciudad de la sí, época que estuvo trabajando acá. sí. Él trabajó en la oficina de inmigración ahí con Dennis Clare y con Rusty O'Brien, que fue donde ellos se conocieron. Y cuando Rusty se fue, que en paz descanse, que falleció recientemente, cuando Rusty se fue y abrió su propio bufete, él y mi papá habían hecho una bella amistad entonces mi papá se fue con él para el bufete de Rusty, estuvo con Rusty. No sé, pero ellos se conocieron 20 y pico de años. Una amistad muy linda que tuvieron ellos dos. Pero yo empecé a trabajar ahí de nuevo. Cuando no eres muy buen estudiante, tienes problemas de autoridad. Y entonces a los 17 años, tu padre te dice, ven a trabajar conmigo a un bufete de abogados, donde tienes que estar todos los días bien vestido y hablando con el público. Me ayudó mucho a desarrollar mi habilidad de comunicación. Porque en la oficina de inmigración venía todo el mundo. Tenía muchos clientes que eran mauritanos, de África, de Mauritania, de Ghana, de Gabón. Había muchos clientes africanos ahí que iban a la oficina. Teníamos clientes árabes, libaneses, como mismo teníamos cubanos, teníamos bosnios, toda una gama, que es una de las cosas que tiene Lugo, que es bien multicultural. Miami, el sur de la Florida en general, es multicultural, pero mayormente hispano, Sí. ¿sabes? Eso me lleva a que me dijiste ahorita que hablas 5 idiomas. Y Sí. empezaste a aprender idiomas desde Desde chiquito, temprano, ¿no? desde muy chiquito, sí. Pero son español, inglés, italiano, bosnio. Y el francés se me está tanteando, así que no creo que tiro piedras en francés ya, porque mientras más tiempo pase y lo practico menos, más se me olvida. ¿Y usabas esos idiomas trabajando ahí en la oficina con tu papá? Oh, sí, yo hablaba bosnio fluido en esa época y tenía muchos amigos bosnios y de hecho me la pasaba, yo tenía casi una doble vida en esa época como joven porque tenía ¿Cubanos o amigos bosnios? bosnios y amigos cubanos por mi familia, mis primos y eso. Un fin de semana lo mismo que salía con los otros muchachos de mi edad que eran cubanos y eso, que otro fin de semana nadie me encontraba porque estaba con los amigos míos bosnios por aquí, nos íbamos para el lago y eso, entonces, ¿entiendes? Viví como que una así, múltiple Culturas, ¿no? Aquí en culturas, México. sí. So, fuiste a la Marina y quiero que me hagas, aunque sea una anécdota de cuando estabas en la Marina. Y Todas las luego, anécdotas de la Marina son mentiras, son exageradas, pero hasta algunas no importa, sí. exagéralas, así se ve mejor. Y luego, ¿cómo decides ir a la escuela de leyes? Bueno, fui a la Marina porque cuando estaba trabajando con mi papá en bufete de abogados, al tiempo me cayó mal mi papá, me cayeron mal los abogados, me cayó mal la ley, me cayó mal todo el mundo y decidí Ahora que irme. antes que sí, ahora que tú Eh, dices que te cayó mal tu papá, pues tú dices que tenías problemas con la autoridad, pero con tu sí, papá, ¿cómo era? ¿También era el difícil? peor problema. El peor problema era tu padre. No, yo me acuerdo que cuando llegué a punto de renunciar, él estaba conversando conmigo y él me dijo, no, pero ¿por qué tú no te encuentras a gusto aquí? Si tú sabes cuántos muchachos de tu edad quisieran ser traductores, estar en la corte, estar bien vestido todo el día,
Y yo le dije, sí, mucho. Si tú me consigues un trabajo así, yo me voy para ahí. Y dice, ¿cómo un trabajo así? ¿Tú trabajas aquí? Y dice, sí, es que el problema es que a mí no me tratan como un empleado, me tratas como tu hijo. Entonces, cuando a un empleado tú le hablas, oye, llegaste unos minutos tarde, cuando llego un minuto tarde, me metes en la oficina, es como si estuviera en la casa que, Sí, ¿entiendes? No es el regaño de papá, no es el regaño de un jefe como un empleado. Yo le decía, si tú me tratas como un empleado, yo me quedo aquí de por vida. Pero como me trataba como su hijo, fue parte de las cosas que pasan cuando, si tú no te revelas cuando tú eres joven, no tienes corazón. Si no, tú no te sí, conformas cuando tú eres mayor, no tienes cerebro en realidad, ¿entiendes? Es la ley de la vida. Entonces, sí, los jóvenes siempre se rebelan contra las personas mayores. Mientras más viejo me pongo, porque todos nada más que vamos en una dirección, a no ser que tengas Benjamin Button disease, que vas en la inversa, y tengo hijos y eso, me doy cuenta que mi papá lo que estaba era tratando de ayudarme a crecer. Y de esa forma crecí porque mi decisión fue irme a ser militar. ok. Sí, ¿entiendes? So, renunciaste ahí para irte a ser Sí, militar. sí. Bueno, primero me fui para el Brown Hotel y trabajaba en la industria hospitalaria y me gustaba y eso, pero en realidad no me sentía a gusto, me sentía como que estaba trabajando por trabajar, ¿entiendes? Ya. Estaba buscando, no estaba haciendo algo con mi vida que valiera Estabas la pena. trabajando ahí solo para renunciarle a tu papá. Ok. Exactamente, para no tener que lidiar con los problemas de trabajo anterior, mayormente. Entonces, pero yo siempre había querido ser militar. Y me gustaba, pero como había estado separado de mi mamá por tanto tiempo, yo quería meterme en el ejército desde los 17 años. Mi papá no me firmó el permiso porque mi mamá estaba acabada de llegar. Cuando me lo me dijo, no le hagas eso a tu madre, que no te ve por 6 años y que de repente Claro. te vas a ir a meterte en militar, ¿entiendes? Ya no te va a ver por otros 6 años más casi. Entonces, por eso fue que yo me quedé y tomé ese trabajo con la oficina y eso. Y por eso también es que no me había ido. Pero me senté y tuve una conversación con mi mamá y le dije, tú sabes, estuve ya 5 años aquí contigo. So, a tu mamá sí le pediste A permiso. mi mamá sí aunque ya tenía la edad Sí, para para hacerlo, por apuntarme y supuesto. para irme, pero él tenía la razón. En eso sí le di la razón 100% a mi papá, que no, que el calor familiar, el hogar, imagínate, después de 6 años Claro. tuvimos que aprender a ser una familia de nuevo, con mi mamá y con mi hermana y a todo el mundo estar engranado en el hogar, ¿entiendes? Entonces ya como a los 5 años de haberme graduado de la secundaria, con 22 años me fui, me apunté a la Marina y me fui, sí. ¿Cuántos años estuviste en la Marina? 5 años. 5 años estuve en la Marina. Era médico de campo y estuve con los infantes de Marina, los Marines. Estuve estacionado con ellos los 5 años. Te voy a hacer una anécdota Eso cómica. te iba a decir, hazme Te voy a uno hacer que una sea. anécdota cómica. Sí. Ok. Oh, disculpa, me están diciendo que el tic nervioso mío. Tú sabes que si mi Oh, el esposa estuviera lapicero. aquí, ella dice que yo nunca puedo tener Coge. las manos tranquilas. No, pero Siempre mira, tengo que tener algo en las manos. agarra Mira, ese, me van a dar un agarra papelito ese de y esto, dale sí. vuelta arriba a eso que ahí no suena. Sí, ya, Aquí, mira, disculpa. aquí no suena. El sonido está un poquitico molesto. Cuando yo entré a la Marina, yo entré con un contrato de tropas especiales. Y durante mi entrenamiento, la vista me descalificó una persona y eso. Y entonces cuando tú estás bajo contrato para hacer un trabajo en específico, que muchas personas no saben eso. La gente piensa, no, tú entras y te ponen en donde haga falta un hueco. Pero cuando tú firmas un contrato y tienes la preparación y eso te llevan en una bien específica. De hecho, yo empecé como cabo, E3, es la mejor forma de decirlo en español, un cabo. O sea, que nunca fuiste raso. Como... Sí, sí, no Ok. empecé de E1 desde el fondo. Y porque había tenido un poquitico de college y todo eso, y eso me ayudó a entrar un poquitico más. Tenía Ah, experiencia de vida, ¿entiendes? Más alto, como un enlisted sailor. Y cuando yo entré, que me descalifican del programa ese que yo estoy, te mandan para un detailer, que es la persona que te corta las órdenes, que esa persona se sienta contigo y mira, en ese caso me estaba reasignando a un trabajo nuevo. Entonces me dijo, mira, los únicos 2 trabajos que tengo abiertos, porque si ellos invalidan tu contrato, te puedes ir para tu casa. pues sí, no tienes que Pero cumplir los años que... exactamente, tú tienes que cumplir los años por los que firmaste el contrato para ser militar. Pero como yo me había apuntado para ser militar, a lo que yo quería hacer, yo decidí quedarme. Ponme a hacer cualquier otra cosa, yo me quedo aquí, ¿entiendes?
Y en esa vena, él dice, bueno, los únicos 2 billets que tengo abiertos ahora mismo para que salgas de tu entrenamiento y te vayas ya para ese entrenamiento son médico de campo o músico. Y yo le dije, ponme de músico. Eso suena Eso te iba a decir, fantástico. porque tú eres artista también, eso es lo que te iba a preguntar Sí, también. siempre he tenido tú sabes, siempre he sido un poco creativo y eso. Y él me empieza las órdenes, estuvo como ahí casi media hora haciendo una pregunta y llenando en la computadora y todo eso. Y me dice, bueno, ¿qué ¿Qué instrumento tú instrumento tocas? tú tocas? Le dije, yo no toco ningún instrumento. A mí me gusta la Sí, música. a mí me gusta escuchar música, yo no toco ningún instrumento. Y dice, pero tú no puedes ser músico si tú no tocas un instrumento. Le dije, pero ven acá, ustedes me estaban enseñando hace una semana o algo cómo de activar una bomba, pero no me puedes enseñar a tocar la guitarra. No entiendo eso. Y dice, bueno, creo que te vas de médico de campo. Y me Ok, mandaron sí, de sí. médico de campo, ¿entiendes? Es una de las cosas, por eso te digo, es una historia bien cómica porque no te pueden enseñar a tocar la guitarra. No, pero ahí tenías que Pero- haber dicho que tú cantas. Tú cantas. No creo que yo pueda, con la voz tan monótona que yo tengo, no creo que podía pasar como cantante, créeme. Entonces, nada, me fui de médico de campo y me mandaron 10 meses a aprender medicina y yo le digo a la gente, una de las cosas que más me encanta a mí de ser militar o de haber estado en la Marina es que la milicia en los Estados Unidos tiene sistemas muy efectivos. ¿Me entiendes? Ellos pueden tomar un muchacho de 17 a 23 años que nunca en su vida ha estudiado medicina, le ha gustado la ciencia, ni la biología, ni haya estudiado nada de esa rama, ni tenga familiares médicos ni enfermeros, y te enseñan a salvarle la vida a una persona en 10 meses o menos. ¿Entiendes? Entonces, eso es una cosa crucial que el sistema de entrenamiento no es teórico, no es esto puede ser así, o esto no es práctico, es en directo, o aprendes a salvarle la vida a alguien o aprendes a salvarle la vida a alguien, ¿entiendes? Encima de que también te interesan, ¿no? Porque Sí. muchachos como tú con problemas con la autoridad salen, Así es como te enseñan a salvarle la vida a salen alguien. derechito de ahí, ¿no? Bueno, mira, parte del entrenamiento que es un poco cómico. En el básico, y yo se lo recomiendo a todas las personas jóvenes que están buscando un norte, un lugar o algo que hacer y no se hallan en la sociedad como están en estos momentos, que se apunten. Es una bella carrera. Haber sido militar y al final del día te quedas con, nosotros le decimos los veteranos que somos la fraternidad más grande del mundo, porque te encuentras un veterano y empiezas a Sí, conversar yo lo he y visto eso. contigo cada vez que hablan Sí. que alguno estuvo en el Army o en algo, enseguida empiezan a hablar Exactamente. en un idioma que se entiende ustedes solos, ¿sabes? Porque Exactamente, un idioma nuestro y propio y es muy bonito compartir porque es como que, hermano, cuando alguien te dice, no, fui veterano, dije, oh, encontré una persona regular. ¿Entiendes? Para nosotros y nosotros a la par no parecemos como personas normales adaptados a la sociedad para los civiles, ¿entiendes? Pero cuando uno encuentra un veterano enseguida es hermano inmediato. Pero la formación se te da de 2 formas. Cuando uno está en el básico, lo primero que ellos quieren que tú aprendas son 2 cosas cruciales. Aprender a seguir órdenes sin cuestionarlas y aprender a trabajar en equipo. ¿Okay? Hay una cosa que yo siempre me río con personas que dicen, no, pero ¿cómo es que tú puedes hacer esto y lo otro? Hay muchos cursos de obstáculos y muchos desafíos que te ponen en el básico que tú solo, no, es imposible que tú solo los puedas sobrepasar, a no ser que sea Superman, ¿sabes? Claro. Pero en equipo es que uno puede lograr la meta. Y eso es una cosa muy, muy importante que te lo engranan en el cerebro a un momento bien temprano que tú estás en el básico, porque lo que te enseñan es que una vez que tú estés afuera en la flotilla, lo más importante que existe en cualquier momento es el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, tu equipo. Yo tengo que confiar que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer y tú tienes que confiar en que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, ¿entiendes? Ahí no hay momento para dudas personales ni para vacilar un poco a la hora de tomar una decisión. y cuando te dan una orden tienes que cumplirla y ya. Cuando te dan una orden la tienes que cumplir porque cuando estás en un lugar donde está pasando algo crítico, si alguien te dice baja la cabeza, tú no vas a pensar ¿por qué? Tú bajas la cabeza. Después,
que tu sargento te diga, están tirando tiros. Claro. Porque hay que preguntar, ¿por qué? Claro. No, la respuesta no va a ser del sargento, ¿entiendes? Va a ser del enemigo. Entonces, pero eso te lo enseñan por eso, porque todo tiene su propósito. Ellos no te enseñan nada que no vas a usar, ¿entiendes? Ellos te dicen, lo único que tú tienes que hacer para ser un militar exitoso es este curso, este programa, este sistema que hay aquí, y eso es lo que quiero que tú hagas. Y si tú sigues todos los parámetros, te va a ir muy bien. Bueno, vas a tener una buena y una linda carrera. Sales de la Marina y ¿cuándo decides estudiar leyes? En la Marina. En la Marina. En la Marina. Yo quería regresar a hacer los trabajos que yo había entrenado desde un principio y eso. O sea, ¿extrañaste el trabajo que tú le renunciaste a tu padre? No. Oh, ok, No, cuando me descalificaron por la vista, Oh, ya. quería reasignarme a una división de nuevo de Special Warfare, pero tuve el entrenamiento y pasé y tenía un instructor que estaba trabajando conmigo, estaba al tope de mi elemento físico. Nosotros corríamos 5 millas al día, de lunes a viernes. De tu capacidad física. De mi capacidad física, sí, gracias. Se me está olvidando el español también, tengo que practicarlo un poco más. Pero estaba al tope, como un atleta casi olímpico de mi capacidad física. Pero en el momento que yo iba a irme para la división de Special Warfare, hubo una división de infantería que perdió al médico de campo y entonces yo era el más calificado para ir con esa unidad de infantería, pero ya no era lo que yo quería. Ya había hecho mi tiempo, me había operado los ojos, había pasado todas las pruebas bien fuertes. Yo tenía ya, creo que tenía 27 años. Yo sabía que mi capacidad física iba a estar buena como por 3 o 4 años más para poder hacer lo que yo quería hacer. No tenía, y esas órdenes que tenía que cumplir eran como de 3 años. Entonces dije que no quería fill ese billet, pero gracias a Dios mi contrato se estaba terminando. Y no podía fill it si yo no quería, ¿entiendes? Porque tenía que reenlistar, exactamente. Mi contrato ya se vencía. El enlistment contract, entonces si yo no reenlistado y renovado el contrato, no podía ir tampoco para unidades. Y yo dije, no, sí, yo renuevo mi contrato, si me mandan para donde yo quiero estar, yo te lo firmo por 10 años más. Pero como no era la opción que me pusieron, y esa es la parte que a veces es un poco negativa de ser militar, que es de seguir órdenes sin cuestionar, que es tú sirves a la necesidad de la Marina, ¿entiendes? No es a la necesidad tuya. Que tiene su sentido, porque al final del día el propósito es proteger a tu país, servir a tu país de la forma y la capacidad que ellos les haga falta que tú sirvas. Esa es la única advertencia que le doy a cualquier persona joven que hable con un reclutador. El reclutador te enseña un video de John Wick, brincando de edificios, tirando tiros, haciendo artes marciales, y tú dices, oh, wow, sí, yo quiero ser ese hombre. Y cuando llega vas a ser un escribano sentado. No, tío, te ponen de cocinero. Te ponen de cocinero, exactamente. O te mandan de médico de campo en vez de lo que tú en realidad habías entrado como operativo. Entonces, esta es a la necesidad de la Marina. Y en ese momento ya yo tenía ya 27 años, ya me había casado ya yo creo que, no sé cómo se llama, la parte del cerebro que después de los 25 ya se termina de desarrollar y sí, el occipital izquierdo, algo mi de eso. esposa ha vivido hablando de eso. Sí, el frontal lobe, creo Exacto. que en inglés no sé cómo se dice en español, pero parece que ya yo estaba un poquitico más maduro y suena un poco cómico, pero dije, me voy a hacer abogado porque es más fácil que esto. Tengo más control sobre mi vida. Y ya cuando uno está poniéndose más maduro, uno quiere tener control sobre su destino. No quiere servir a la merced de otras personas, ¿entiendes? So, sales de ahí y estudias leyes. No, salí, tenía un poco de créditos del college y de la universidad. Porque para ir a la escuela de leyes tienes que tener un degree de 4 años, un bachelor's degree. Y yo tenía un poco de college credits de antes de entrar a la Marina. Cuando estuve en la Marina tomé varias clases que te daban college credit. Entonces cuando salí me faltaban como 2 años para poder terminar los 4 años. Pero como yo nunca hago nada por las formas y las normativas de la sociedad,
yo le pedí al decano de la escuela de arte que me diera una autoridad para tomar más de 12 créditos de college al semestre y yo tomaba como 25. Yo tomaba clases atrás de clase, atrás de clase. Los veranos tú podías creo que tomar como 4 o 5 créditos y yo tomaba como 8. ¿Y en qué tiempo lo hiciste entonces? Los 2 años. En un año. En un año yo me gradué con mi bachelor's en Studio Art. Soy pintor en óleo. Eso te iba a Supuestamente. preguntar de tu arte. Sí, era pintor, lo que yo ¿Era o estudié. sigue siendo, no? Bueno, supuestamente sigo siendo, sí, pero no he pintado nada. He hecho dibujitos aquí y allá, a veces que estoy aburrido, y me hice fotógrafo también cuando salí de la escuela de arte y estaba en la escuela de leyes, una forma que como que compensaba, porque no puedes trabajar el primer año de la escuela de leyes. Entonces yo monté mi propio negocio de fotografía para buscarme un poco de dinero porque ya en la escuela de leyes tenía un hijo. Ya Cubano al estaba... fin, ¿no? Sí, exactamente, cubano Cubano al al fin, fin. siempre buscando cómo resolver en los negocios y cómo emprender y abrirte los caminos y eso en este país. Entonces, ya, me gradué, no pinté más. Desde que empecé la escuela de leyes, tengo un atril profesional que mi esposa todos los años quiere donar. Y lo tienes Y guardado lo en la tengo casa. guardado porque yo le digo, no, Lo vas a pintar, ¿no? este es el año que yo voy a empezar a pintar de nuevo. Tengo pintura de óleo que estoy seguro que ya están casi secas. Desde ¿Vas a entonces, esperar a retirarte para pintar o lo vas a hacer antes que te retires? espero que no, pues si un carro me rolla saliendo de aquí. Yo quisiera pintar lo más pronto posible, tú sabes. Pero no, sí. Quisiera retomar el arte en algún momento. Carlos, esto es para toda nuestra comunidad. Estos muchachos se están graduando de high school ahora. ¿Qué tú les aconsejas? Que estudien, que se inscriban en el Army. ¿Cuál sería tu consejo para si acabas de terminar ahora la escuela? Mira, a esa edad tú casi no te conoces a ti mismo, ¿ok? Y es difícil darle un consejo, lo digo por experiencia propia. Y no me gusta hablar con las personas, a lo mejor todavía no he llegado a ser el viejo ese que le dice a la gente qué es lo que tienen que hacer. Yo siempre cuando tengo la virtud o la fortuna de hablar con una persona joven, talentosa, que muchas veces a veces son los padres, que me dicen, oye, pues, te puedo invitar a un café, a un almuerzo para que hables con mi hijo, mi hija que está entrando a la universidad o se está graduando, para que lo ayude con consejería de carrera, a ver qué carrera pueden ellos tomar. Yo siempre, suena feo, pero yo siempre olvido al padre. A propósito, le digo al padre, ¿te puedes sentar en otra mesa? Sí, para hablar O para hablar con tu hijo o con tu hija. Y siempre se queda, nunca se para. No existe un Sí, padre que... si vas a hablar conmigo, Sí, lo tienes que hacer a la tiene que escuela. ser ante mí, exactamente. Mi hijo, mi hija, yo tengo que saber qué es lo que le estás diciendo, pero yo siempre le digo inevitablemente a la persona joven, dime qué tú quieres hacer, dime qué tú quieres hacer, cómo tú te ves en el futuro, en 3, 5 años, cuáles son tus sueños, cómo te viste desde muchacho, cuáles son tus talentos, porque si estás entrando en la universidad, no tienes mucho conocimiento de ti, pero si ya estás en tu tercer o cuarto año de la universidad, tú sabes en lo que eres bueno y en lo que eres malo. Por Claro. ejemplo, yo sabía desde noveno en la secundaria que yo era pésimo para la matemática. Entonces, Los números no eran te lo para ti. podía decir desde los 11 años, yo no voy a ser contador nunca No, en mi vida. Eso ni sí vas a te lo estudiar podía, economía, ni ni nada de eso. economía, ni nada de eso. Para los números no era muy bueno. Entonces, yo a una persona de esa edad le diría eso. Le diría, ¿qué te gusta? ¿En qué eres bueno? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo te ves desarrollándote? Si quieres montar un negocio, ¿qué tipo de negocios te gustan? Obviamente a esa edad ellos no saben qué es lo que da dinero o no da dinero. Entonces, y yo le digo a las personas, el dinero es un resultado, no puede ser nunca la meta. ¿Entiendes? Cuando una persona me dice, yo quiero hacerme millonario, le digo, perfecto, eso es una buena meta, es una linda meta porque vas a aprender qué es lo que tomas, ese millonario. Y de mi pregunta secundaria siempre es, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Correcto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué valor le estás agregando al mercado? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que te destaca a ti para lograr hacerte una persona exitosa, millonaria, billonaria, lo que sea que tú quieras lograr en la vida? ¿Entiendes? Entonces el dinero es un resultado de hacer algo que le agregue valor al mercado. No es una meta para seguir, ¿entiendes? Si tú sigues tu meta, quiero ser un fotógrafo. Bueno, ser el mejor fotógrafo que existe ahí. Aprende todo de lente, de luz, imagen,
cuáles son las mejores horas para tirar fotos afuera, cuáles son los flashes que funcionan mejor con una cámara, ¿entiendes? Aprende todo para que tú sepas cómo crecer, cómo buscar clientes, cómo hablar con las personas, cómo desarrollarte, cómo cobrar, cómo está el mercado, ¿entiendes? Esas son todas las otras cosas que cuando alguien te dice, quiero ser un fotógrafo, no han pensado. Han pensado nada más, voy a comprarme una cámara, Y voy a la tirar cámara fotos. más cara que yo me pueda comprar y voy a tirar fotos a ver cómo funciona, ¿entiendes? Y eso es lo que le diría a los jóvenes. Aprende de lo que tú quieres hacer, estudia independientemente. No hay nada contra la escuela ni contra la universidad, pero el estudio y el desarrollo personal que uno hace para uno mismo muchas veces se transfiere más al éxito de una persona en los negocios y en la vida que lo que uno aprende en la escuela. Bueno, esta semana empezamos, esto es un segmento nuevo, que es idea de Eduardo. Al principio estaba hablando bobería de que las cosas que están aquí atrás, cada invitado que tenemos va a traer algo que vamos a ir poniendo en esta repisa que tenemos aquí. ¿Sabes cómo? ¿Qué me trajiste, Carlos? ¿Qué te traje? Sí. Un recibo. No, yo te tengo en pago automático, Carlos, yo no. No te hace falta los recibos. No, pero mira, yo sé que tú eres un aficionado al tabaco, como mismo lo soy yo, y muchos de nuestros amigos aquí en la comunidad. Entonces quería traerte este libro, The Ultimate Cigar Book. Fue escrito por Richard Carlton Hacker. Él fue, le decían el zar del tabaco, era uno de los escritores más famosos de la revista de aficionados de tabaco, y pensé que sería Muchas gracias. una buena cantidad de conocimiento. Esto es uno de los mejores regalos que me han hecho últimamente. Gracias. Y ya que estamos hablando de tabaco, entonces vamos a hablar de tu nuevo emprendimiento, de Alto Cedro. Sí. Lo voy a poner por aquí. Vamos a ponerlo así para que se vea. Ah, mira qué Yo creo bien que lo se podemos ve. dejar así también, ¿no? Cuéntame de Alto Cedro, que es un nuevo emprendimiento que tienes precisamente de tabaco aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí, es nuestra marca privada de tabaco, mía y de mi compañero Carlos. Todo el mundo dice que perdimos la oportunidad de ponerle dos Carlos. A ninguno de los dos se nos ocurrió en el momento. Pero no es Hernández también, ¿no? No, vaya a ser que- No, Ya. gracias a Dios es Pérez. Más común todavía. Sí, Carlos Pérez posiblemente haya más que Carlos Pérez y Hernández. Carlos Hernández se encontraron, se fumaron un tabaco y abrieron una compañía de tabaco. No, sí, fue una idea muy bonita. De hecho, él se le ocurrió a él y él me dijo, no, quiero hacer esto, ¿qué tú crees? Y a mí me encantan los tabacos y aparte que él es muy buen amigo mío, le dije, bueno, vamos a tratar de hacerlo juntos a ver cómo nos va. Y nos está gustando. Estamos en los principios. Va a ser, es una marca de tabaco, la marca se llama así, Alto Cedro Cigars. Tenemos ya lo primero que tenemos que tener eran las licencias y los permisos apropiados y los tabacos y los tabaqueros que hemos usado en los eventos que hemos hecho en la comunidad recientemente y eso. Que de hecho tienen a alguien haciendo Torcedor de tabaco. tabaco, así mismo. Tenemos En- torcedores de tabaco que llevamos a los eventos. Cuando dice los eventos puede ser a una boda también o si alguien lo Sí, quiere contratar, sí, ¿verdad? sí, perfectamente, sí. Ok. Podemos hacer bodas, eventos corporativos, fiestas privadas que a lo mejor alguien quiera entretener teniendo un torcedor de tabaco ahí presente. Para eso sí vamos a poner el número de teléfono aquí para que la gente que quiera Está llamar bien, para eso, por perfecto, sí. supuesto, Pueden te poner, pueden llamar. sí, pueden poner el website para que nos puedan ¿verdad? encontrar. También. Estamos en Instagram también. Y vamos a abrir un cigar lounge Ok. en pronto tiempo, cuando tengamos ya el local y podamos desarrollarlo como nosotros queremos. Queremos tener un lugar donde la gente se pueda sentir a gusto, donde tú puedas llegar y puedas tener un momento para ti. En realidad, es lo que nosotros queremos ofrecerle a los aficionados de tabaco aquí de la ciudad. Que somos muchos aquí en la ciudad. Sí, bastante. Y todos son amigos míos por alguna razón. Sí, y lo otro es que hasta hace poco no, esto que quieres hacer no se podía hacer, pero ya se puede hacer. O sea, Sí. un cigar lounge en la ciudad. Los cigar lounge, sí. Recientemente la legislación cambió para que permita una exención. Todavía no se puede fumar en interiores, que es una peculiaridad. Lo único que se permite fumar en interiores es a un cigar lounge.
¿ok? No es como que un restaurante vas a poder tener de nuevo como está en los 90, que tenías el área de fumador, el área de Cuando no puedes fumadores. comer y fumar al mismo tiempo en el lugar. No, generalmente el cigar lounge tiene unos parámetros y unas definiciones en el estatuto muy específicas, que es lo que hace un cigar lounge, empezando que el propósito es ir a fumar, ¿entiendes? Es por la razón por la que las personas pueden estar ahí presentes. ¿Y tomar? ¿Se También. puede dentro del cigar lounge? Bueno, Kentucky es conocido por su bourbon. La industria de bourbon original de este país, es la más grande todavía. Okay. Y va a haber su bourbon también ahí para compartir. Antes que te vayas, te voy a hacer unas cuantas preguntas ráfagas. Esto es algo nuevo que nos estamos inventando también. ¿Dispara? Vamos para allá. ¿Tú estudiaste? No, no creo que haya estudiado tus preguntas, pero sí he Ok, estudiado mucho. respuesta corta y lo primero que te venga a la mente. Ok, ¿Ok? Una palabra que describa tu infancia. linda. Tu mayor inspiración hoy. Mi papá, Un hábito que no puedes dejar. fumar. La lección más dura que aprendiste. A seguir echando para adelante, no importa lo que pase en la vida. Tu lugar favorito en Lugo. Mi lugar favorito, mi casa. Una canción que te levante el ánimo. Ya vienen llegando de Willy Chirino. Coño, sí. ¿Verdad que sí? Lo primero que piensas al despertarte. ¿Por qué me tengo que despertar? Un valor que nunca negocies. La ética y la integridad. La mejor decisión que has tomado. Casarme. Yo sabía. Un sueño que todavía tienes pendiente. No tengo ningún sueño pendiente. Lo que tengo sueños que todavía no he realizado. Quisiera escribir. Tengo como 4 o 5 novelas guardadas en algún expediente de ¿Que mi has empezado a computadora. Sí, que llevo por los años tratando de escribir y quisiera en algún momento ser un escritor y publicar. Coño, qué bueno. Eh, Pues gracias por venir, Carlos. Dale, un Un placer mi hermano. tenerte aquí. Carlos, cuéntame qué significa tu esposa y tus hijos en tu vida. Bueno, significa Afina, mucho. afinca. Sí. Eso lo decía Tres Patines. Afinca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tómate todo el tiempo que tú quieras. Bueno, mi esposa significa mucho, primordialmente porque mis hijos se derivaron de ella. O sea que sin ella no lo hubiera tenido. Pero también ha sido una fuerza como que una locomotora, ¿entiendes? Yo soy una entidad creativa, como te estaba diciendo, y siempre tengo muchas ideas. Ella me ha ayudado mucho a afincar, a enfocarme. Cuando voy a tomar un camino, lo hablo con ella, mi compañera de vida, todo lo discuto con ella, todo lo converso con ella, que tú crees si hago esto, que tú crees si hago lo otro. Es la que más me ha apoyado y la crítica más brutal que yo he puedes tenido en tener. la vida, exactamente. Pero eso es bueno porque siempre es bueno tener lo que digo a las personas. Puede ser el esposo, la esposa, el hermano menor que nunca va a tomarte en serio. Entiende, una persona en tu vida que sea tu crítico brutal y que te diga lo que vas a hacer no es lo correcto, lo que vas a hacer no va a servir o tu talento está mejor en otro lugar. Yo creo que eso ayuda mucho y más en los negocios. Y ¿Alguna vez te ha dicho que ahora sí te volviste loco? ¿Con alguna idea que le has dicho? casi todas las mañanas. Casi todo. Casi todas las mañanas, sí. Sí, nosotros necesitamos a alguien en la vida que te dé balance y que te diga Exactamente. que te diga se te está yendo la mano, eso no es. Regresa. Exactamente. Yo creo que sin ella sí sería realizado como loco, poeta y pintor. Hubiera empezado Pero todos ¿tú los crees que proyectos y hubiese- no hubiera terminado ni uno solo. Eso te iba a decir, ¿tú crees que hubiese ganado dinero como poeta y pintor? O no, estuviera muy cómodo viviendo bajo de un puente, pintando lienzos con fango y usando una rama como broche en el lado de la carretera. Te aseguro eso. Ese lado del arte, ella, ¿alguna vez te lo ha controlado también? Sí, he tenido mis momentos que yo mismo he dicho, espérate, déjame ver cómo viro para atrás por el camino que estoy tomando, que es demasiado creativo. El problema es, y yo se lo explico a veces a la persona, cuando uno es una ente creativa, la creatividad te viene de que se te ocurra algo nuevo, fresco, que otra persona a lo mejor no se le haya ocurrido o no se le haya ocurrido de esa forma. ¿Ok? Y lo otro es que a veces te obsesionas.
Yo me acuerdo cuando todavía no teníamos hijos, que yo estaba en la escuela de arte. A veces ella trabajaba de noche en el hospital y mi clase acababa a las 3 de la tarde. Y ella me llamaba como a las 9 de la noche en su almuerzo para ver cómo yo estaba y eso. Y yo no me había dado cuenta que todavía estaba en el estudio pintando. Y se había acabado la clase porque nos daban acceso al estudio a venir a la hora. A veces yo tenía compañeros que se iban y que regresaban como por la noche para terminar pintando y dicen, ¿tú te has Todavía ido? estabas ahí. Tú todavía estás ahí sentado donde te dejé, esa es la misma taza de café que tú tenías al lado y yo no me había dado cuenta que ni había Te concentras comido. tanto en el Te proyecto que tienes concentras que... tanto exactamente. La creatividad a veces trae, aparte de su poco de locura, trae un poquitico de obsesión con las cosas que uno hace. Eso es lo que también tú me das la impresión de que cuando a ti te gusta algo, tú te lo aprendes de la A a la Z y quieres Sí, saber todo sobre el sí, proyecto. absolutamente. Porque hoy en día hablar contigo de tabaco, tú sabes de todo sobre tabaco. Sí, Yo lo único que sé es sí. fumarme el tabaco. No, pero es lo que te estaba hablando ahorita. Tú sabes que si vas a hacer algo, métete a pleno. Y Mm. yo me meto a pleno, que tienen que ponerme freno para virarme para atrás. Y ella justamente ha sido una buena base de balance. A veces cuando yo estoy aprendiendo algo, yo solo quiero recitar y ella me dice, por favor, yo sé que te lo sabes, no me tienes que recitar el libro que te acabas de leer para probar que te sabes lo que te acabas de aprender, ¿entiendes? Yeah. Y me preguntaste por los niños. Los hijos, bueno, ¿qué se puede decir de los niños cuando uno es padre? Son lo más preciado de la vida. Pero eso mismo que te estaba hablando de la obsesión, mis hijos me han enseñado ¿Cómo? a parar de trabajar, porque a veces, aunque uno pare de trabajar, se levanta del escritorio, se monta del carro, se va para la oficina, todavía tienes un problema que es subconsciente, pero cuando viene un niño para arriba de ti y te abraza y papi, 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 ya todo se te fue la idea de lo que tú estabas, el hilo. Y eso es algo muy importante porque principalmente a los negociantes, a los emprendedores, les hace falta un momento de ser ellos, de ser humanos. Si todo, imagínate si uno fuera Batman el día entero y nunca fuera Bruce Wayne, no vas a tener tiempo de descanso, no vas a tener un tiempo que duerme, ¿entiendes? Va a ser todo queme, 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 queme. Hay que tener momentos para la familia, hay que tener momentos para el descanso mental, hay que tener tiempo para encargarte de ti mismo y después regresar al negocio y estar dándole las ganas que le tienes que dar al negocio en ese momento, ¿entiendes? Y los niños son muy buenos enseñándole eso a los adultos. Desconectándote en ese momento. Cuando desconectar, cómo estar en el momento. Un niño no sabe No lo que va a entiende, hacer. claro. El niño no se acuerda de lo que desayunó y el niño no sabe qué va a hacer mañana. Los niños viven 100% en el momento. Todo eso es responsabilidad tuya. Exactamente, pero cuando tú estás en el momento de ello, tienes que estar en el momento presente, tienes que estar, y los niños son muy buenos como un ancla en el presente de uno. Y ahora que me estás hablando de tus niños, entonces cuéntame qué significa tu papá en tu vida. Buah, mi papá siempre ha sido un ejemplo vitalicio. Él me ha enseñado que tienes que trabajar duro, que tienes que saber cómo comunicarte con las personas y cómo entender a las personas. Porque mi papá es de la vieja guardia, 40 años mayor que yo. O sea que tiene muchos años de vida. Sin embargo, una persona que es de muy mente abierta, ¿entiendes? Él no es cerrado, no es las cosas son así, las cosas son asados. Él tiene sus principios, sus valores de la gente de antes, pero a la misma vez él no se cierra ante la gente joven. Entiende la juventud de hoy. Entiende la juventud, siempre lo ha hecho. Y eso me ha ayudado mucho a poder yo mismo entender a los jóvenes y no ser el tipo de viejo que le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a entender dónde están ellos. ¿A tu papá también le gusta el arte? No, para nada. ¿Qué pensaba él de ti, de esa faceta tuya de artista? Qué bobería. Esto es lo que di. Otro artista más. Ay, Dios. Eso es como todo lo que el que va a ser actor que el padre, búscate un trabajo de verdad. Así padre. mismo. En Deja serio. bobería, En ya, búscate serio. un trabajo. Artista. Ay, si no, él me decía, eso es cosa de millonario. Ese es el papá tuyo que te dice búscate un trabajo de verdad, pero entonces el papá Exactamente. de tu novia le dice, ok, él es artista, ¿y de qué vive? ¿Y de qué ¿Trabajo? vive? ¿Tiene trabajo? Ujú.
No, pero lo más interesante ha sido verlo como abuelo. Es una persona 100% diferente. A Sí. mí me enseñó a nadar tirándome en el medio del mar. Si regreso a la orilla, aprendí a nadar. A mi hijo, yo me acuerdo que yo lo tenía en lo bajito de la piscina para que se tirara. Me daba como por la cintura el agua. Él tenía 40 flotadores que parecía un niño burbuja. Y yo bravo diciéndole, tírate, no tengas miedo, tírate. Y yo, "Ps, no le hables al niño así. Y yo, ven acá, pero en qué momento cambió la forma que tú le enseñas a un niño a nadar? Yo sé de lo que tú hablas Sí. porque mi padre que en paz descanse y mi madre que fueron bastante rectos con uno. Y ahora la niña y el niño es, pero porque tú le hablas así, déjalo que haga esto. Y yo, pero mami, si tú no me dejabas hacer eso a mí, Así porque a ellos mismo. sí. Es que Me a uno, manda, a me uno lo manda, crían y a los nietos los malcrían. me manda los videitos de TikTok que dice, si los abuelos quieren dejarlo, no te metas en eso. Así Déjalo. mismo, déjalo. Ese Y, es su momento de... No, ¿sabes qué? No me acuerdo quién dijo eso, a quién se lo escuché, pero en algún momento escuché que ser abuelo es el momento que en realidad tú disfrutas a los niños. ya, Porque como padre tú no estás criando a los hijos para ti, tú lo estás criando para el mundo. ¿Entiendes? Si no, no tuvieras una sala, tuvieras un jungle gym en el medio de la sala y tú vendrías todos los días al trabajo y juegas con tu hijo ahí Y en la a sala. los nietos ya los puedes malcriar Ya los y puedes tú sabes que los malcriar. padres son los que se van Exacto. a Los encargar padres de se van a criarlos, encargar. Ya hay un de educarlos. delegado que va a criar a ese niño para que no sea un loco en la sociedad. Exacto. Pero ya tu trabajo es disfrutar al niño como es. La niña mía, tú le Sí. dices, abuela, yo quiero-". Porque No. abuela es su abogada en todas las cosas que Exacto, hace. eso te iba a En decir. El mejor absolutamente abogado de todo. un niño es su Yeah, abuela. yeah. Eso es sin problema. Bueno, ya para ir despidiendo, tengo una pregunta profunda aquí que dice, ¿dónde te ves dentro de 5 años? No me vayas a decir lo que dijimos En el ahorita. espejo más viejo. Entonces, claro. En el espejo más Ponte viejo. Creo que profundo, todos nos ponte vemos profundo. dentro de 5 años profundo. Bueno, mira, obviamente seguir haciendo lo que estoy haciendo como abogado es algo que me gusta. Lo que más me gusta es ver cómo los clientes míos crecen, cómo vienen con sus proyectos. Es parte del lado mío creativo, ver lo que está formando otra persona y cómo yo puedo ayudarlo a seguir evolucionando, seguir creciendo, porque al final del día el negociante fue su idea, fue su proyecto. Lo único que yo hice fue como que ponerle como que safety rails, carriles para que no se vaya por un lado o por el otro, ¿entiendes? Ayudarlo Pero a proteger esas ideas. proteger la idea, Claro. exactamente, proteger su bebé, porque para todo negociante Claro. el negocio de ellos es casi como un niño chiquito igual. Pero también haciendo cosas un poco más creativas. Este proyecto nuevo de los tabacos me ha ayudado mucho a regresar también a mi creatividad, aprender las diferentes vitolas, los diferentes tamaños, lo que las personas disfrutan. Me ayuda a conversar con las personas de una forma más natural, créelo o no, porque cuando uno está disfrutando un tabaco, uno está conversando, está relajado, es un buen momento, Oh, sí. más de amigo, que cuando estás conversando como abogado, tienes que tener esa línea de que estoy aquí para darte consejo legal y decirte cómo las opciones que tú tienes de cómo alcanzar lo que tú me estás diciendo. Entonces, siempre la conversación es un poquitico como que más formal, ¿entiendes? Más dirigida. Pero con el proyecto de los tabacos puedo ser más humano. Yo Sí, pensé que iba a sí decir, puedo. puedo ser yo mismo, como dicen. Bueno, yo soy yo, no importa, eso de que puedo ser yo, no puedo ser yo, es falso. Tú eres tú, no importa lo que estés Lo que estés haciendo. haciendo. ¿Ok? Pero puedo ser más natural, ¿entiendes? Lo más que le puedo decir a una persona que está fumando un tabaco conmigo es, lo estás quemando. Tú sabes, suaviza con la fosforera que lo Échala, estás aléjalo quemando. un poquito con el Exactamente, no estoy diciendo, hablándole de cosas serias ni nada de eso. Es una relación más natural con las personas. Qué bueno, Carlos, gracias por venir. Gracias Un placer. por sacar el tiempo para venir aquí de tu apretada agenda. No, gracias por ser generoso con tu tiempo también. Nada, mi tiempo no es tan difícil como el tuyo. Ya. Gracias a todos, será hasta la semana que viene, que donde vamos a tener un regalo nuevo para nuestro mural o como sea que llamemos a esto de aquí atrás. Gracias. Yo tengo 4 o 5 novelas que ya están para edición, para que alguien las edite y verlas y eso, que están ya escritas.
Pero empezado yo tengo un millón, tengo un Cojones. expediente donde yo pongo una historia, sería bacán, una historia de un detective que fuera pues, sobrenatural y que pudiera ver y clarividente y esto y lo otro. Tengo una historia que yo hago eso. Yo veo algo o yo estoy pensando en algo y digo, coño, eso sería tremenda historia Pero- contar eso. Yo la ¿Y en escribo. qué tiempo tú escribes? Bueno, yo escribí las que tengo, las escribí entre la escuela de leyes cuando tenía que haber estado estudiando y al principio cuando estaba en mi, ¿Qué en mi, tú en mi te law hacías? firm que estaba diciendo, bueno, fui a todos los eventos de esta semana y ni un cliente me ha llamado. Deja de ponerme a escribir. Pero por lo menos pasaban y te veían escribiendo. Sí, pero por lo menos parecía que estaba haciendo algo, tú sabes, en un Yeah. café o algo de eso. Pero recientemente has escrito algo, hace tiempo que no te veo. Contrato. Viejo, pero mándale eso a un editor. En algún momento, viejo. Es miedo escénico. Mándalo tú. Honestamente y transparentemente es el miedo de que, ¿y si es una mierda? Ok, ¿para qué yo gasté el tiempo? ¿Entiendes? Todavía en un folder, en mi hard drive, es una Great American Novel. Cuando pase para el escritorio de un editor, puede ser que sea una plasta de mierda. Entonces quiero dejarlo ahí como Al final puede ser que quien cobra eso son tus hijos, porque si no los mandas nunca, mejor el aún. día que te mueras, Mejor no vas a aún. cobrar, lo vas a Lo mejor cobrar que le ellos. puedo dejar a ellos es eso, mis escritos, para que me conozcan como yo pensaba.